Buenas tardes, mi nombre es Andrés y hoy vamos a hablar sobre uno de los santos más reconocidos en esta época, como es San Bernardo de Claraval. Observando un poco de su biografía, podemos ver que fue un abad y reformatorio monástico francés, canonizado en 1174, en el castillo de Fortainet, Dijon, en 1091. También fue Claraval en 1153, procedente de una familia noble. Siguió desde muy joven su vocación religiosa. Ingresó en 1112 en la abadía cisterciense de Citeaux y muy pronto, en 1115, pasó a dirigir el nuevo monasterio de Claraval, en donde le otorgaron su sobrenombre. San Bernardo de Claraval fue un defensor de los derechos políticos y económicos del Papa. Su mediación en el conflicto que le enfrentaba con el antipapa Anacleto II se vio recompensado con importantes privilegios pontificios para la orden cisterciense. También San Bernardo es reconocido por su lucha contra las incipientes tendencias laicísticas de su tiempo, haciendo condenar el racismo de Pedro Alberto y las propuestas de Hernando de Brescia de la Iglesia, volviendo a la pobreza primitiva. San Bernardo también nos dejó grandes obras, las cuales nos permiten entenderlo y ver una perspectiva de lo que él era, de su forma de ser. Algunas de estas obras nos ayudan a entender el amor, la paz y cómo poder obtener nuestra vocación a mediado de la mano de Dios, como lo es el libro El amor de Dios, publicado en 1153. Bueno, este libro es una guía para aquellas personas que quieren transformar su vida y ayudar a otros con una palabra edificante. La palabra del Señor nos enseña que si realmente Dios está en nuestro corazón, debemos amarnos los unos a los otros, podemos sobrellevar bien el dolor, disipar el temor, perdonar libremente, evitar la contención, renovar la fortaleza y bendecir, junto con el poder y querer ayudar a los demás. También otra de las obras más representativas de este santo fueron Elogia y la Nueva Milicia Temporaria. Esta está publicada en 1118 y 1312. Esta obra y novela nos habla de un thriller político sobre el imperio financiado de Juan Carlos I, por el que desfilan abogados, suizos traficantes de armas, narcos, espías y directivos de IBEX. También los pensamientos de este santo se abarcaban más a Dios. Para San Bernardo, Dios creó el ser humano con una dignidad superior al del resto de criaturas. Esta superioridad humana radicaría en el libre albedrío. Sin embargo, es mediante este libre albedrío por el cual el ser humano puede pecar, alejándose así de Dios, que lo creó a su imagen y semejanza. Pero el ser humano puede orientarse de nuevo hacia Dios gracias al sacrificio redentor de Jesús. La reorientación en el camino erático de la persona se sustentaría en el amor infinito de Dios para con sus hijas e hijos. Para iniciar ese tránsito, el buen camino, es necesario un ejercicio de autoconciencia que pasa por un proceso de purificación a través del ascetismo y la humildad, de modo que en los monasterios cistercienses los monjes van a vivir según las reglas de San Benito, retornando a su humildad primigenia y en base a dos principios fundamentales: la oración y el trabajo. De esta forma, San Bernardo cree que gracias y piensa que gracias a las oraciones y el trabajo podemos encontrar de nuevo el camino hacia Dios.
frases más conocidas de San Bernardo se basan más que todo en Dios, como lo son una frase de San Bernardo, la cual se basa en debemos amar a Dios porque Él es Dios y la medida de nuestro amor debe ser amarlo sin medida. Esta frase nos enseña a que Dios es todo, está en cada parte, en cada átomo. De esa forma debemos amarlo y amarnos de una sensación que no se pueda medir. Otra de sus frases es, al conocer lo que Dios nos ha dado, encontraremos muchísimas cosas por las que dar gracias continuamente. Esta frase nos explica que Dios es grande y siempre nos da algo nuevo, algo para poder agradecer. Si supiéramos todo lo que nos ha dado Dios, no nos alcanzaría ni siquiera el día para poder darle gracias a ese Padre que siempre está con nosotros. Otra de sus frases también es, si se levanta la tempestad de la tentación, si caes en el escollo de la tristeza, eleva tus ojos a las estrellas del mar. Esta frase nos enseña que aunque el mundo se nos venga encima, que hasta la tempestad no se detenga, siempre tendremos a alguien de quien confiar. Siempre y cuando miremos al cielo, podemos ver esperanza y ver ese apoyo que Dios nos está dando. Bernardo de Claravat también pertenecía a un movimiento o una corriente filosófica, el cual es el teocentrismo. Eh, es una corriente de pensamiento que sitúa a Dios como un centro del universo. Así, toda explicación en torno a cualquier fenómeno se realiza desde el enfoque religioso. Etimológicamente, el término proviene del griego. Por un lado, theo significa Dios y por otro, kentron se traduce como centro. Por su parte, el sufijo ismo se refiere a la corriente de pensamiento o doctrina. Como resultado, el significado más literal del teocentrismo es la doctrina que coloca a Dios como el centro del universo, de todo lo que nos pasa, tanto físico como espiritualmente. Este movimiento se basa que hasta el inicio de la Edad Media, el siglo V, la religión que imperaba en Occidente era la propia del Imperio Romano, con sus propios dioses y sus peculiaridades culturales, pero con el fin de imperio y el inicio de la Edad Media, el cristianismo comenzó a crecer por Europa hasta expandirse completamente en pocos años, lo cual nos lleva al teocentrismo, creándolo y planteando que Dios es la razón, es la verdad y el centro de todo lo que nos pueda pasar. También esta corriente filosófica nos da a entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Bernardo de Claravat hizo muchos milagros y obras que hasta el día de hoy se lo reconoce y se lo tiene presente al momento de mencionarlo. Por ejemplo, fue un monje que hizo gran número de milagros, como el poder librar a poseídos del demonio, restituye la vista a los ciegos, el movimiento a los paralíticos, la voz a los mudos, la audición a los sordos, y durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres y mujeres, e hizo llevar la gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Con su apostolado consiguió que más de 900 monjes hicieran profesión religiosa. Pudo fundar más de 160 casas en su orden, y no solo en Francia, sino también en otros países de Europa. Eso fue todo sobre la vida de nuestro santo San Bernardo de Claravat. Muchas gracias.